Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. La tierra de Morelos en julio era un horno húmedo. El sudor no se evaporaba. Se pegaba a la piel como una segunda capa sucia, mezclándose con el polvo rojizo que levantaban mis botas al arrastrarme por los senderos sepultados de la hacienda San Jerónimo. Había aceptado el trabajo de jardinero por necesidad, atraído por el salario que prometía resguardar a mi mujer y a Emiliano, nuestro hijo de apenas 2 años, de la enfermedad que los consumía lentamente. Necesitaba el dinero para médicos, para medicinas, para un soplo de esperanza. Pero la hacienda era un mausoleo viviente. Los Álvarez de Salcedo habían construido un imperio de sombras entre estas paredes descascaradas de cantera rosa. Sus riquezas, decían las voces acalladas del pueblo, no venían del azúcar o el añil, sino de tratos sellados en la oscuridad, con cosas que no debían nombrarse. Ahora, décadas después de su caída, la naturaleza reclamaba su dominio con saña. Mis manos, encallecidas por años de oficio, luchaban contra una jungla de malezas altas como lanzas, de bugambilias moribundas que trepaban como serpientes agonizantes por los arcos derruidos, y sobre todo contra la hiedra, una hiedra negra, viscosa, que se aferraba a todo con la tenacidad de una araña venenosa, estrangulando columnas, tragándose ventanas ciegas y, sobre todo, envolviendo los mausoleos del panteón familiar. Era allí, entre las lápidas inclinadas como dientes podridos, donde la opresión del lugar se volvía tangible. El aire, pesado y dulzón a flor de muerto, se estancaba. Las esculturas de ángeles decapitados observaban con cuencas vacías desde sus pedestales musgosos. El silencio no era paz, era una presencia densa, expectante, como el instante antes de que un depredador salte. Yo sentía los ojos, no los de las estatuas, sino otros, innumerables, observándome desde las grietas en la tierra, desde las sombras bajo los cipreses retorcidos, desde el propio subsuelo. Una vigilancia fría, antigua, que se colaba por la nuca y anidaba en la base del cráneo. Esa tarde, el sol agonizante teñía el cielo de púrpura y naranja, alargando las sombras de las tumbas hasta convertirlas en dedos deformes que arañaban el patio central. Estaba cerca del mausoleo más pequeño, el más engullido por la hiedra negra, una cripta baja, casi una protuberancia en la tierra, con una pesada puerta de hierro oxidado que, según me habían advertido, llevaba décadas tapiada desde dentro. Regaba unos rosales esqueléticos, el sonido del agua golpeando la tierra seca, un tamborileo absurdo en aquel silencio sepulcral. Fue entonces cuando lo oí. No fue un grito, ni un llanto, fue una risa, suave como el roce de una pluma contra el mármol, lejana como si surgiera del fondo de un pozo sin fondo, una risa infantil, clara, despreocupada. El sonido se coló entre el rumor del agua y el zumbido de los mosquitos, helando la sangre en mis venas. Me quedé paralizado, la regadera goteando sobre mis pies, el corazón martilleando contra las costillas con tal fuerza que creí que rompería el hueso. La risa flotó un instante más, juguetona, inocente y terriblemente fuera de lugar. Provenía, sin ninguna duda, del interior de la cripta tapiada, del lugar donde descansaba,
según la lápida apenas legible bajo la costra de musgo y hiedra. Alonso Álvarez de Salcedo, 1884-1890. Ángel llevado demasiado pronto. El miedo fue un puño de hielo que me atenazó el estómago. Un instinto primario, animal, gritaba huye, pero algo más, algo profundo y viscoso que empezaba a fermentar en la oscuridad de mi propio miedo y desesperación, me clavó los pies al suelo. Era una atracción perversa, magnética. La risa sonó de nuevo, un poco más cerca, o quizás solo en mi cabeza, un susurro de alegría en medio de la podredumbre. ¿Cómo? ¿Por qué? La lógica se deshacía como papel mojado. Bajé la regadera con un ruido sordo que pareció profanar el silencio, y retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la losa negra de la entrada tapiada. Las sombras de los cipreses se alargaron como garras, envolviéndome. Los ojos invisibles del subsuelo ardían en mi espalda. Esa noche, en mi jacal al borde de la propiedad, el sueño no fue refugio. Fue una continuación de la pesadilla diurna. Caía o flotaba en una oscuridad húmeda y cargada de polvo, un polvo fino como ceniza de hueso que se pegaba a la garganta, a los ojos. Todo olía a tierra removida, a piedra fría, a descomposición antigua. Y entonces una voz. No la risa esta vez, sino un llamamiento, apagado, como amortiguado por gruesas capas de lodo y tiempo, pero inconfundiblemente infantil. Elías, mi nombre, susurrado desde las profundidades, una caricia helada en el alma. Elías, ven. En el sueño intentaba gritar, pero el polvo llenaba mi boca, ahogándome. Intentaba correr, pero mis pies se hundían en un fango frío y sin fondo. Y siempre, siempre, la sensación de estar siendo observado desde todas las direcciones a la vez, desde las mismas paredes de tierra que parecían cerrarse a mi alrededor. Veía destellos, formas movedizas en la penumbra, la silueta de un niño, pequeña, envuelta en una capa de ese polvo blanquecino, como si lo hubieran cubierto de cal. Sus ojos, dos puntos oscuros en el rostro pálido, me miraban fijamente. Su mano diminuta, también blanca como la tiza, se extendía hacia mí. Elías, juega conmigo. Me desperté con un jadeo ahogado, empapado en un sudor frío que olía a miedo puro. El jacal estaba oscuro, silencioso, solo el débil resuello de Emiliano en su cuna, al otro lado de la cortina rasgada. Me senté en el camastro, temblando, escuchando el violento repiqueteo de mi corazón contra las costillas. El eco del susurro, mi nombre, resonaba en mis oídos, mezclándose con el recuerdo de la risa entre las lápidas. El terror inicial se había transformado. Ahora, bajo la capa de pavor helado, latía una curiosidad malsana, una fascinación oscura que me llenaba de culpa. ¿Qué quería ese susurro de las profundidades? ¿Por qué a mí? La hacienda dormía, pero bajo sus cimientos, en la cripta del niño empolvado, algo estaba muy, muy despierto. Y sabía mi nombre. La risa no se fue, ni el susurro de los sueños. Se instalaron en mi cabeza como parásitos, royendo los bordes de mi razón. Durante el día, entre las malezas asfixiantes y la mirada gélida de los ángeles decapitados, trabajaba con los sentidos alerta, la piel erizada. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento entre los cipreses, era Alonso llamándome.
La cripta, ese tumor de piedra y hiedra negra, ejercía una atracción obscena. Pasaba más tiempo del necesario cerca, regando en exceso las plantas moribundas que la rodeaban, escudriñando la puerta de hierro oxidado, buscando... ¿qué? Un signo, una grieta, una confirmación de que no estaba perdiendo la cabeza. Pero solo había piedra mohosa y el silencio cargado de promesas siniestras. El insomnio se volvió mi compañero. Las noches eran un calvario de sombras que respiraban. El susurro ya no esperaba a que me durmiera. Lo oía en la oscuridad de mi jacal, mientras miraba el tenue resplandor de la lámpara de queroseno. Elías flotaba desde las esquinas, desde el suelo de tierra apisonada, desde el rincón más oscuro donde la luz no alcanzaba. Era una voz infantil, sí, pero con una cadencia extraña, demasiado antigua para un niño. Juega conmigo. El corazón se me encogía, pero una parte de mí, una parte cada vez más grande y oscura, anhelaba responder. ¿Qué juego quería jugar un niño muerto bajo tierra? La desesperación por entender, por encontrar una explicación que no implicara mi locura, me llevó al pueblo. No era bienvenido allí. Los lugareños veían a los trabajadores de la hacienda San Jerónimo como a apestados, como a cómplices inconscientes de la oscuridad que rezumaba de sus piedras. Pero necesitaba respuestas. En la pequeña tienda de abarrotes, bajo la mirada recelosa del tendero, pregunté con voz ronca, fingiendo una curiosidad histórica banal, sobre los Álvarez de Salcedo, sobre el niño de la cripta. Un silencio espeso cayó sobre el local. Los pocos parroquianos bajaron la cabeza, hicieron la señal de la cruz. Fue entonces cuando la anciana, doña Remedios, sentada en un rincón como un montón de trapos oscuros, levantó la cabeza. Sus ojos, nublados por las cataratas, parecieron atravesarme. ¿El niño, dices? Su voz era un chirrido de puerta oxidada. El angelito de la losa. Una risa seca, sin humor, le sacudió el cuerpo frágil. Angelito, ja, ese no fue llevado, muchacho, fue entregado. Me acerqué, el miedo y una morbosa fascinación atrapándome. Ella me contó, entre susurros cargados de pavor y superstición, la verdad de Alonso. No hubo fiebre ni accidente. En 1890, cuando la fortuna de los Salcedo comenzó a tambalearse de forma extraña, el patriarca, don Agustín, consultó a brujos de sombra. La solución fue un sello de sangre, un ritual prohibido, para asegurar la continuidad del linaje, para que la desgracia no los tocara. Se necesitaba un sacrificio de pureza inocente. Alonso, el Benjamín, fue elegido. No lo mataron rápido. Lo emparedaron vivo en la cripta recién construida, con un jarrito de agua y un trozo de pan, rodeado de sus juguetes favoritos. Murió despacio, en la oscuridad, arañando la piedra con sus uñitas mientras su familia escuchaba, al otro lado, sus débiles golpes y sollozos apagarse. Era el guardián del linaje, su terror y agonía eternos, el precio del poder. El relato de doña Remedios me dejó helado, vomitivo, pero en lugar de horror puro, algo más insidioso brotó en mí. Una culpa profunda, sí, por la criatura atrapada en la oscuridad, pero también, como una mala hierba venenosa, un destello de esperanza perversa, un sacrificio, un guardián. Si Alonso protegía a los Salcedo, si su sufrimiento mantenía a raya la desgracia,
¿Podría él? El viaje de regreso a la hacienda fue una pesadilla despierta. La voz ya no estaba solo en mi cabeza o en el viento. Ahora susurraba desde los objetos cotidianos, convirtiendo mi mundo en una caja de resonancia de su soledad eterna. Al pasar frente al viejo pozo del jardín, una voz clara y fría como el agua de su fondo surgió. Aquí también está oscuro, Elías, pero no tan oscuro como donde estoy yo. En mi jacal, mientras miraba el pequeño espejo empañado sobre la palangana, la superficie se nubló un instante y un susurro rasgó el aire quieto justo detrás de mi reflejo. ¿Por qué no vienes a jugar? Lo peor fue la noche. Acostado, exhausto pero incapaz de dormir, un susurro surgió, cristalino y aterradoramente cerca, desde debajo de la cuna de Emiliano. Él sueña bonito, Elías. Yo ya no sueño. Quiero un amigo que sueñe conmigo. Emiliano, mi pequeño, pálido por la enfermedad que no cedía. El corazón se me hizo un nudo de terror. ¿Estaba amenazando a mi hijo? ¿O era solo el eco de mi mente quebrantada? La voz del niño emparedado comenzó a mutar, a imitar la entonación balbuceante de Emiliano. A veces, en medio de la noche, confundía sus débiles quejidos con un susurro malicioso. Amigo, quiero amigo. Mi comportamiento se volvió errático. Saltaba al menor sonido. Hablaba solo entre las plantas, discutiendo con voces que solo yo oía. Los demás trabajadores me evitaban. El capataz, un hombre hosco y supersticioso, me encontró una tarde acuclillado frente a la cripta, pasando los dedos sobre la fría piedra como acariciando a un animal, murmurando promesas incoherentes. Al día siguiente, con los ojos bajos y un miedo palpable en su voz, me entregó mi paga final. Vete, Elías. Este lugar te está comiendo. Vete por tu niño. Vete. La palabra resonó hueca dentro de mí. ¿Irme? ¿Abandonar la única conexión con ello? ¿Dejar a Alonso solo otra vez en su oscuridad infinita? Un pensamiento ajeno, viscoso y persuasivo, se deslizó en mi mente, empujando la culpa y el terror a un rincón. ¿Qué es un alma infantil comparada con la seguridad de todos, con la salud de tu hijo, con la riqueza que podría venir? Era la voz del niño, pero ahora sonaba como la mía, como la de Emiliano, un coro siniestro de tentación. No me fui. Me escondí en los límites de la propiedad, merodeando como un fantasma entre los árboles, obsesionado con la cripta. La voz crecía en mi interior, una presencia constante que ahogaba mis propios pensamientos. Tráemelo, solo para jugar, un ratito, susurraba con la voz de Emiliano, dulce y letal. Serás rico, muy rico, y nadie más enfermará, nunca más. Promesas absurdas, diabólicas, que mi desesperación y mi mente fracturada empezaban a aceptar como moneda de cambio. Una noche de luna llena, cuando la hacienda parecía esculpida en plata y tinta, la obsesión me arrastró de nuevo al panteón familiar. Caminé como un sonámbulo, arrastrando los pies por el sendero polvoriento. La cripta de Alonso era una mancha negra bajo la luz fría. Me detuve, sin aliento. La pesada puerta de hierro estaba abierta, no forzada, no rota, abierta de par en par, como una boca oscura y hambrienta invitándome a entrar. Un hedor a humedad profunda, a tierra removida de tumba antigua y a algo dulzón y podrido, flotaba en el aire. El corazón
se me disparó. Un pájaro aterrorizado golpeando sus alas contra mis costillas. El miedo gritaba huye, pero la voz dentro, la voz de Alonso, o era ya la mía, susurraba más fuerte. Entra, mira. Avancé, cada paso un esfuerzo titánico. La oscuridad dentro era absoluta, más densa que la noche. Encendí la linterna que siempre llevaba ahora. El haz tembloroso cortó la negrura, revelando una pequeña cámara de piedra desnuda. El suelo estaba cubierto de una capa de polvo blanquecino, como cal, y en el centro, desplazada, una losa de piedra. Algo brillaba débilmente bajo ella. Con manos que no sentía propias, empujé la losa. Crujió, revelando un espacio aún más pequeño debajo. Un agujero. La linterna iluminó el interior. Mi garganta se cerró. Allí yacían, medio enterrados en el polvo blanco, juguetes antiguos y descoloridos. Un soldadito de plomo torcido, una pelota de trapo raída, una carretilla de madera minúscula, y en las paredes de piedra que formaban el agujero, arañazos. Decenas, cientos, miles de arañazos diminutos, superpuestos, desesperados, trazados en la piedra dura con la tenacidad de una agonía infinita. Las marcas de unas uñas pequeñas, raspando, raspando hasta romperse, buscando una salida que nunca llegó. El aire se espesó, cargado con el eco de un sufrimiento que traspasaba los siglos. Entonces surgió del fondo del agujero, de las mismas sombras que parecían palpitar, un susurro. No flotaba en el aire, vibraba en mis huesos, en mis dientes. Era la voz de Alonso, pero ahora clara, cercana, terriblemente tangible. Una voz infantil cargada de una antigüedad y una necesidad que helaban la sangre. Tráeme a tu hijo. Quiero un amigo. A cambio, serás rico y nadie más. Enfermará. Nunca más. El haz de mi linterna tembló violentamente. El juego del silencio había terminado. La oferta estaba sobre la mesa, y en la penumbra, rodeado por los juguetes de un niño torturado y las marcas de su desesperación final, supe, con un escalofrío que me partió el alma, que iba a aceptar. El día de muertos se acercaba, trayendo consigo un manto de cempasúchil y un aire festivo que chocaba grotescamente con la descomposición que carcomía mi alma. La voz de Alonso ya no era un susurro ajeno, era un río subterráneo que fluía dentro de mis venas, ahogando mis pensamientos, mis temores, mis últimos jirones de resistencia. Tráemelo, para jugar, solo un ratito. Serás rico, nadie enfermará. El mantra resonaba, día y noche, mezclándose con el débil jadeo de Emiliano, cuya palidez se había vuelto translúcida, fantasmal. La promesa de salud para él era el anzuelo más afilado, el que había traspasado las últimas defensas de mi cordura. La riqueza era un espejismo brillante, la salud de mi hijo, la única moneda que mi desesperación reconocía. Ya no dormía. Merodeaba por la hacienda abandonada como un espectro, mis ojos hundidos escrutando las sombras, mis oídos sintonizados eternamente con aquella voz infantil que ahora se confundía, peligrosamente, con los balbuceos de Emiliano. Una tarde, mientras la luz moribunda del sol teñía los muros de un rojo enfermizo, lo vi. Emiliano estaba sentado en el polvo cerca de los rosales secos.
sus pequeños dedos trazando círculos en la tierra. No jugaba con piedras ni palitos. Miraba fijamente el suelo, hacia un punto concreto, y sus labios, pálidos y agrietados, se movían. Me acerqué sigiloso, el corazón un puño de hielo en el pecho. El aire olía a cempasúchil marchito y a la humedad fétida que siempre emanaba de la cripta cercana. Escuché, conteniendo la respiración. Sí, murmuró Emiliano, su vocecita frágil como el ala de una mariposa nocturna. Sí, juego. Hizo una pausa, como si escuchara una respuesta que solo él percibía. Una sonrisa extraña, demasiado amplia, demasiado consciente para un niño tan enfermo, iluminó su rostro. Mi nuevo amigo. Sus ojos, grandes y oscuros, se levantaron y miraron directamente hacia la cripta de Alonso, una mancha negra contra el cielo violáceo. Vive abajo. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. No fue miedo lo que sentí entonces, sino una certeza absoluta, glacial. La decisión estaba tomada. Alonso no solo hablaba a través de Emiliano, ya estaba con él. La oferta no era una tentación, era un ultimátum. Y yo, Elías, padre desesperado y alma ya medio devorada, iba a cumplir mi parte del trato siniestro. La víspera del Día de Muertos cayó como un sudario pesado. La hacienda estaba envuelta en un silencio expectante, roto solo por el canto distante de los grillos y el crujir de mi propia respiración entrecortada. Preparé la ofrenda con una meticulosidad macabra que habría horrorizado a cualquier alma piadosa. No eran calaveras de azúcar ni pan de muerto. Saqué de un baúl olvidado juguetes viejos que encontré en los desvanes polvorientos. Un caballito de madera desvencijado, una muñeca de porcelana con una grieta en la cara. Compré dulces brillantes, de esos que atraen a los niños, tamarindos enchilados, paletas de colores chillones. Corté flores del jardín descuidado, bugambilias moradas, claveles rojos como sangre seca. Todo lo dispuse en una canasta vieja. No era una ofrenda para los muertos. Era un cebo para un niño eternamente hambriento de compañía. Emiliano dormía, exhausto por la fiebre, en su cuna. Lo levanté con una suavidad que contrastaba con el vendaval de horror que rugía dentro de mí. Su cuerpo era liviano, frágil como un pájaro. No se despertó. Lo envolví en su manta más gruesa, un sudario improvisado. La canasta de la ofrenda colgaba pesada de mi otro brazo. Salimos del jacal. La noche era clara. La luna llena una moneda de plata fría que iluminaba el camino hacia el panteón familiar. Las sombras de los cipreses eran garras alargadas que parecían dirigirme hacia la cripta. No sentía mis piernas. Avanzaba como un autómata, guiado por la voz que ahora era un coro en mi cráneo. La de Alonso, la mía, la de Emiliano, todas coreando la misma promesa perversa. La puerta de hierro de la cripta estaba abierta de nuevo. La oscuridad en su interior era más densa que nunca. Un muro tangible que olía a tierra húmeda, a óxido y a esa dulzura podrida que ahora reconocía como la esencia de Alonso. Respiré hondo, el aire frío quemando mis pulmones. Por Emiliano, me mentí, por su salud, por la riqueza que nos salvará. Entré. El cambio fue instantáneo. Un golpe seco, metálico, resonó a mis espaldas. Me volví, la linterna temblorosa en mi mano libre. Cuando la había encendido, iluminando la pesada puerta de hierro,
Estaba cerrada. No simplemente cerrada, sellada, como si nunca hubiera estado abierta. No había cerradura visible, ni bisagras, solo una losa de hierro y piedra fría, perfectamente encajada en el marco. Un pánico visceral, primitivo, brotó en mi garganta. Había entrado en una trampa. La linterna barrió la pequeña cámara. La losa desplazada, el agujero con los juguetes antiguos y los arañazos diminutos. Todo estaba como antes, pero la canasta, con mi ofrenda, se veía obscenamente fuera de lugar, sus colores chillones profanando la grisura de la muerte. Coloqué a Emiliano, aún dormido, sobre el polvo blanquecino del suelo, junto a la canasta. Su respiración era un hilo tenue. «Solo un ratito», susurré, sin saber si hablaba a Alonso o a mí mismo. «Solo para jugar». Entonces, el aire se espesó. La temperatura descendió bruscamente, helando el sudor en mi frente. Del agujero, de las mismas sombras que parecían respirar, algo se materializó. No fue un aparecimiento gradual. Fue como si las tinieblas se condensaran, tomando forma. Ya no era solo una voz o una presencia. Era él, Alonso. Se erguía sobre el borde del agujero donde murió. Una silueta infantil, apenas más alta que Emiliano, pero infinitamente más antigua. Estaba cubierto de una capa gruesa de ese mismo polvo blanquecino, como cal seca, que se agrietaba en sus articulaciones. La sustancia le daba una apariencia espectral, como una estatua mal terminada. Pero lo peor era su rostro. Donde deberían estar los ojos, solo había dos hundimientos oscuros, profundos como pozos sin fondo, y la boca no tenía labios, solo una hendidura negra, rasgada en la capa de polvo, que se curvó en una sonrisa imposible, demasiado ancha, revelando una oscuridad absoluta en su interior. No emitía sonido, pero la sonrisa misma era un grito silencioso de triunfo y hambre eterna. El terror que había estado adormecido por la locura estalló dentro de mí con la fuerza de una bomba. No, no era un juego, era una entrega. Había llevado a mi hijo al matadero. Un remordimiento puro, devastador, como un rayo, me atravesó. Todo el peso de mi traición, de mi debilidad, cayó sobre mí. «Emiliano», con un grito ronco que rasgó el silencio sepulcral, me abalancé, no hacia Alonso, sino hacia mi hijo. Las manos cubiertas de polvo blanco intentaron detenerme, pero mi desesperación me dio una fuerza sobrehumana. Las esquivé, sintiendo un frío como de tumba al rozar la sustancia que lo cubría. Agarré a Emiliano, todavía envuelto en su manta, su pequeño cuerpo inerte y frío como el mármol. Alonso no gritó. Su sonrisa sin labios se ensanchó aún más, una grieta negra que parecía partirle el rostro en dos. Avanzó, no caminando, sino deslizándose sobre el polvo, sus brazos pequeños extendidos hacia Emiliano. «¡Fuera!». El pensamiento fue un relámpago. La puerta estaba sellada, pero había una rendija diminuta, casi invisible, en la parte superior. No era una salida para mí, pero quizás para él. Con un rugido que brotó de lo más profundo de mi ser destrozado, reuní todas mis fuerzas. No pensé en mi escape, solo en el de Emiliano. Lo levanté, un fardo precioso y maldito, y con un impulso desesperado, lo lancé hacia la rendija de luz. El pequeño cuerpo golpeó la puerta de hierro con un crujido sordo. Por un instante horrible, pensé que no pasaría.
Pero entonces la manta se enganchó y Emiliano, aún dormido o desvanecido, se deslizó a través de la estrecha abertura, desapareciendo en la noche exterior. Un sollozo de alivio agónico me desgarró la garganta. Alonso dejó escapar un sonido. No fue un grito de rabia, sino un suspiro de decepción infinita, frío como el viento que atraviesa los huesos. Luego, la sonrisa sin labios se volvió hacia mí. Sus ojos negros me perforaron. «Tú», susurró la voz, ahora dentro de mi cráneo, clara y aterradoramente cercana. «¿También sirves?» La puerta, con un crujido de piedra milenario que resonó en mis huesos, comenzó a moverse. No se abría hacia afuera. La pesada losa de hierro y piedra se deslizó, lenta, implacable, hacia su marco, sellando la última rendija de luz. No hubo fuerza humana capaz de detenerla. Me abalancé contra ella, arañando el hierro frío con mis uñas hasta hacerme sangrar, gritando, suplicando, maldiciendo. Fue inútil. La losa encajó con un clan final, resonante como el golpe de un ataúd cerrado. La oscuridad fue absoluta. Solo el tenue haz de mi linterna, cada vez más débil, iluminaba el polvo blanco que flotaba como nieve sucia. Alonso estaba allí, frente a mí. Su pequeña mano, fría y cubierta de cal, se posó en mi pierna temblorosa. El contacto fue como un electrodo de hielo. Su sonrisa sin labios era ahora lo único visible en las tinieblas. «Ahora», susurró la voz, llena de una alegría infantil y perversa, «jugamos tú y yo, para siempre». El haz de la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad lo devoró todo. Solo quedaron el frío de la piedra, el olor a tierra de tumba y polvo de hueso, y el leve roce de una mano diminuta y cubierta de cal, buscando la mía en las tinieblas eternas. La resignación, pesada y definitiva, se asentó sobre mí como otra losa. Había entrado en la cripta. Ahora yo era parte de sus cimientos. Los trabajadores que llegaron al amanecer, trayendo ofrendas tardías para los muertos de la hacienda, encontraron la cripta de Alonso cerrada, intacta, cubierta por la misma hiedra negra y el musgo de siempre. No había señales de violencia, de fuerza. Solo Emiliano, acurrucado y temblando en el polvo rojizo frente a la puerta de hierro, cubierto de un fino polvo blanquecino. Estaba vivo, pero sus grandes ojos, antes llenos de la luz débil de la enfermedad, ahora estaban vacíos, como pozos sin fondo. No lloraba, no hablaba. Lo llevaron al pueblo. Los médicos no encontraron daño físico, pero Emiliano nunca volvió a pronunciar una palabra. Solo, a veces, en las noches de luna llena, o cuando pasaban cerca de la hacienda abandonada, sus labios se movían en un murmullo ininteligible. Si alguien se acercaba lo suficiente, podía captar, con un escalofrío, las mismas palabras, una y otra vez. «Papá está jugando abajo, con su amigo». Y a veces, muy de tarde en tarde, si el viento soplaba desde el panteón familiar y arrastraba consigo el silencio más profundo, los más ancianos del pueblo, los que recordaban la historia de los Salcedo, juraban oír algo nuevo, no solo la risa solitaria y lejana de un niño. Ahora eran dos risas, juguetonas, complacidas, retumbando suavemente desde lo más profundo de la cripta sellada, como si el juego, después de tanto tiempo, hubiera encontrado por fin un segundo jugador,
y la cripta, satisfecha por ahora, guardara su nuevo tesoro bajo tierra.